La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 7, parte 6. Y 117 años después de su llegada a Iurancha, una larga caravana edénica partió entonces de la península. Al tercer día de marcha fue detenida por los transportes seráficos que llegaban procedentes de Jerusalén. Por primera vez, Adán y Eva fueron informados sobre el destino reservado a sus hijos primarios. Mientras los transportadores se preparaban, los hijos directos que habían alcanzado la edad de elección y de criterio personal, los 20 años, recibieron la opción de permanecer junto a sus padres o de ser trasladados como alumnos de los muy altos de la constelación en su capital, Edencia. Las 2/3 partes eligieron el regreso a la sede de Nor-Ladiyavek, el resto siguió con Adán y Eva. En cuanto a los niños menores de 20 años, fueron conducidos a Edencia. Los hijos materiales fueron informados igualmente que habían sido rebajados por sí mismos al estatuto de simples mortales. A partir de entonces, por tanto, sólo podían conducirse como un hombre y una mujer más de Iurancha. Sin embargo, a pesar de este fracaso, el posterior aporte de los hombres y mujeres de la raza azul violácea a las razas autóctonas de la Tierra fue muy estimable, mejorando sensiblemente el nivel biológico de la humanidad. No hubo, en consecuencia, y respondo así a tu pregunta sobre el llamado pecado original, una caída de los humanos evolucionarios del planeta. Repito, no hubo tal falta por parte de los mortales. La historia de Iurancha y de sus razas es una evolución progresiva y la efusión adánica ha dejado a los pueblos del mundo muy mejorados en relación a su anterior nivel biológico. Las líneas superiores de tu mundo contienen ahora los factores hereditarios derivados de 4 orígenes diferenciados: andonitas, sanjik, noditas y adánicos. Adán no puede ser considerado como una fuente de maldiciones para la raza humana. Ciertamente transgredió su pacto con la deidad, pero, a pesar de ello, su contribución al desarrollo de Iurancha fue destacada. Todos los seres forman parte de un universo gigantesco, y no puede resultar extraño que, en ocasiones, los pasos hacia la perfección resulten imperfectos. Los universos no han sido creados perfectos. La perfección es el fin y no el origen. Si el universo fuera mecánico, si la gran causa, centro primero, o gran Dios, como vosotros acostumbráis a llamarla, no fuese más que una fuerza carente de personalidad, si toda la creación fuese un mero agregado de materia física, dominado por leyes precisas y caracterizadas por acciones energéticas y variables, entonces la perfección podría prevalecer, incluso sin que el estatuto del universo estuviese culminado. Pero nosotros vivimos en un universo de perfección y de imperfección relativas, y nos alegramos de que existan desacuerdos y malentendidos. Ellos justamente aportan la prueba de la existencia de la personalidad. Entonces podemos estar seguros de que la supervivencia
el progreso y la realización de la personalidad son posibles. En ese universo personal y progresivo, el verdaderamente glorioso, no el mecánico. ¿Qué fue de Adán y Eva? Hubo un segundo jardín de Edén fundado por los hijos materiales tras su peregrinación hacia Mesopotamia. Entretanto nació Caín, el hijo de Eva y Cano, y también fue alumbrado Abel, hijo autóctono de la pareja. A partir de aquí surgiría una serie de enfrentamientos entre dos actitudes encabezadas y representadas por los dos míticos hijos de Adán y Eva, Caín el bastardo y Abel, primer hijo propiamente humano. ¿Es cierta la maldición divina sobre el parto con dolor?, repuso Sinué al escuchar las alusiones a los nuevos nacimientos. No, aquella novena raza, la azul violácea o adanita, tenía los ojos claros y su piel tendía al blanco. Sus cabellos eran rubios, rojizos y castaños. Eva continuó dando a luz a numerosos hijos, siempre sin dolor. Solo las mujeres de las razas mixtas, nacidas de la unión de pueblos evolucionarios con los noditas y posteriormente con los adanitas, empezaron a experimentar violentos dolores en el nacimiento de sus hijos. A pesar de su fallo y de haber dejado de comer del fruto del árbol de la vida, Adán y Eva poseían unas características fisiológicas distintas a las de sus descendientes. A la vez que tomaban los alimentos normales, obtenían de la luz y de otras formas de energías hiperfísicas fuerzas desconocidas para los mortales de Iurancha. Pero sus descendientes no heredaron este don. Aunque habían perdido la inmortalidad, la pareja, gracias a esta especialísima constitución física, pudo disfrutar de una larga vida muy superior a la del resto de los humanos. Sus hijos, en primer grado, también se destacaron por una considerable longevidad, pero poco a poco, con el cruce con otros pueblos evolucionarios, esa potestad fue igualmente mermando hasta desaparecer. Después de establecerse en el segundo jardín en el río Éufrates, Adán hizo planes para dejar tras de sí el máximo posible de su plasma vital y mejorar así el nivel biológico de las razas entonces existentes. Eva se puso a la cabeza de una comisión de 12 personas para el mejoramiento de la raza. Antes de la muerte de Adán, esta comisión había escogido a 1.600 mujeres del tipo más evolucionado de Iurancha que fueron fecundadas con el plasma vital adánico. Casi todos los hijos resultantes de estas procreaciones alcanzaron la edad adulta y el mundo se benefició con ello de un aporte suplementario que vino a mejorar la estirpe humana. Estas candidatas a la maternidad fueron previamente seleccionadas entre las tribus que rodeaban el segundo jardín y que representaban a la casi totalidad de las razas del planeta. La mayor parte de esas mujeres superiores eran de origen nodita. ¿Cuándo murió la gran pareja? Adán a la edad de 530 años terrestres, Eva a los 511. Ambos fallecieron de lo que hoy se denomina vejez. Ambos fueron enterrados en el centro del templo de servicio divino construido por ellos mismos. De ahí arranca la costumbre de Iurancha
de sepultar a los humanos notables en las cercanías de los lugares de culto. Este fue el fin de la historia de los hijos materiales, Adán y Eva, llegados un día, hace ahora 37.000 años, a tu mundo. Una historia, sentenció Sinué, repleta de fracasos, de éxitos y de amor. Una historia, a mi modo de ver, más lógica y hermosa que la que siempre conocimos. En la mente del Urantiano quedaban un sinfín de interrogantes. Si Adán y Eva, a pesar de su fracaso personal, lograron impulsar el nivel biológico de la humanidad y su cultura, ¿por qué Urantia no respondió a ese impulso? Dices bien, Sinué, repuso la voz. Aquellos hijos materiales dejaron una apreciable herencia, pero al desaparecer ellos, los humanos evolucionarios no supieron sostener lo que, sin duda, era una civilización excesiva para un mundo huérfano y desprovisto de los necesarios gobernantes planetarios. Todo hubiese sido distinto si Adán y Eva no hubieran fallado. No olvidéis que son los pueblos quienes crean una civilización y no ésta la que crea a los pueblos. Hay algo más que deseo preguntar, prosiguió Sinué, en relación a Adán y Eva. ¿Qué ocurrió con el árbol de la vida y con el primer jardín de Edén? El error de Eva y de su compañero trajo consigo otra cadena de desastres. Cuando los humanos que habitaban el jardín recibieron la noticia de la transgresión de los planes cósmicos, entraron en una fase de furia incontrolable. Responsabilizaron a los noditas instalados más allá de las murallas de la península edénica de lo que para ellos constituía una gran desgracia. Arrasaron la colonia. Ni uno solo de sus habitantes fue perdonado. Hombres, mujeres y niños fueron ejecutados. Incluso Cano, el que sería padre de Caín, fue igualmente sacrificado. Los desastres no terminaron con esta matanza. La noticia de la masacre de los noditas llegó finalmente a otras tribus que se asentaban más al norte, y un gran ejército nodita se puso en marcha hacia la península, iniciándose así una larga historia de guerras, muerte y desolación entre adanitas y noditas. Y hubo, como dice vuestro Génesis, enemistad intensa y prolongada entre el hombre y la mujer, entre la simiente de uno y de otra. Cuando Adán supo que aquel poderoso ejército de noditas se dirigía hacia el jardín de Edén, tuvo que decidir en solitario. No recibió consejo alguno. Tras la partida de la pareja rumbo a Mesopotamia, la península fue finalmente conquistada por los noditas. Este pueblo conocía y había oído hablar del árbol de la vida y creía que sus frutos podría hacerles inmortales. Al penetrar en el jardín encontraron con gran sorpresa que el árbol no estaba vigilado. Durante años comieron abundantemente de sus frutos, pero muy pronto comprendieron que no surgía efecto alguno en sus cuerpos. Los noditas seguían y siguieron siendo mortales. Enfurecidos y con ocasión de una de sus luchas intestinas, quemaron el templo y el árbol. Unos 4.000 años después de estos acontecimientos, el fondo oriental del mar Mediterráneo se hundió, arrastrando bajo las aguas a la totalidad de la península edénica.
una intensa actividad volcánica cortó simultáneamente el istmo que unía entonces Sicilia con el continente africano, y la costa oriental del Mediterráneo terminó por elevarse. Este fue el fin de la más bella creación natural de tu mundo. Aunque ignoraba si Belcebú llegaría a cumplir su promesa dejándoles partir de la torre de Amón, Sinué, al oír aquellas últimas revelaciones, forjó en su pensamiento un firme propósito. En el caso de que pudiera volver a su mundo, buscar en las costas del Líbano los restos de la sumergida península donde estuvo el jardín de Edén. Vosotros ahora, advirtió la voz a los iuranchianos, os encontráis ante otra de esas hermosas creaciones surgida en tiempos adánicos. ¿Nosotros? Exclamó Sinué sin comprender. Aunque hayan elegido el manifiesto de la libertad, explicó la pluma, las criaturas que os rodean proceden justamente de uno de los hijos de Adán y Eva y fueron llamados medianes secundarios. Nietir, perpleja, paseó su mirada sobre Belcebú y sus tres hermanos, pero ninguno pronunció palabra alguna. «Los medianes», balbució Sinué, «¿cómo ocurrió?» La mayoría de los mundos habitados de Nevadón alberga uno o varios grupos de seres excepcionales cuyo nivel de funcionamiento se encuentra a medio camino entre las naturalezas espirituales y las físicas o mortales. De ahí su denominación de medianes o medianos. Son, en realidad, lo que podríamos calificar como un accidente del tiempo. Sin embargo, en general, sus servicios han sido y son de un inestimable valor. En tu mundo, Sinué, en Iurancha, operan hoy dos tipos de medianes. Los primarios, procedentes, como sabes, del Estado Mayor corporal del príncipe Caligastía, y los secundarios, nacidos, si es que se me permite esta expresión, de la descendencia de Adán y Eva. En Iurancha, después de la aparición de los primeros 50 medianes primarios, Caligastía ordenó que fueran observados por espacio de un año. Al término, tras comprobar que podían rendir inmejorables servicios como enlaces entre el Estado Mayor y los humanos evolucionarios, fue decretada una reproducción masiva de estas criaturas hasta alcanzar la ya conocida cifra de 50.000. Después de la procreación psíquica de cada contingente de medianes primarios, se registraba un período estéril de 6 meses. Cuando las 50 parejas del Estado Mayor habían logrado crear un total de 1.000 medianes, las experiencias cesaron y no fue posible la procreación de nuevas criaturas intermedias. En los archivos de Iurancha no ha sido registrada jamás la causa de esta repentina interrupción. A pesar de los esfuerzos de los 100 de Caligastía, todos los experimentos llevados a cabo para reanudar la procreación de medianes resultaron infructuosos. Estos seres, además de servir de enlaces, fueron enviados por el príncipe a todo el planeta, efectuando un valioso estudio de las razas humanas. Con el estallido de la rebelión, 40.119 de los 50.000 que formaban el cuerpo de medianes eligieron el manifiesto de la libertad.
En cuanto a los calificados como secundarios, antes de hablar de ellos, es imprescindible referirse primero a Adamson, el primer hijo de Adán y Eva, nacido en el jardín de Edén. Este hijo primogénito fue uno de los que decidió permanecer junto a sus padres cuando la caravana edénica fue detenida por los transportes seráficos. Adamson recibió un duro golpe cuando fue abandonado por su compañera e hijos que eligieron partir hacia Herencia. Desde muy niño, este primer representante de la raza azul violácea en Urantia había escuchado con gran interés las historias de Van y Amadón en torno a sus antiguos hogares en las tierras altas del norte. Después de la creación del segundo jardín, decidió viajar a dichas latitudes. Adamson contaba entonces 120 años y ya durante su estancia en la península edénica había sido padre de 32 hijos de pura sangre azul-violeta. Para el primogénito, aunque amaba a sus padres, el ambiente del segundo jardín no resultaba satisfactorio. Finalmente, en compañía de otros 27 parientes y amigos, salió hacia el país de sus sueños infantiles. Al cabo de 3 años, el grupo halló su meta y Adamson descubrió entonces a una hermosa joven de 20 años, una de las últimas descendientes del Estado Mayor de Caligastía. Su nombre era Rata. Al conocer a Adamson y su origen, aceptó casarse con él. Rata y Adamson tuvieron 77 hijos. Entre su prole, al igual que sucediera con la familia Sanjik, aconteció algo sorprendente. El hijo número 4 era invisible, y lo mismo sucedió con el octavo y con el número 12 y con el 16, y así sucesivamente cada 4. Rata no llegó a comprenderlo, pero Adamson, que conocía la existencia de los medianes primarios de los 100 de Caligastía y que era consciente de las estructuras fisiológicas sobrehumanas de ambos, consideró que se hallaban ante un fenómeno similar. Cuando vino al mundo el segundo de estos niños, una hembra y capaz como el primero de hacerse invisible a voluntad, Adamson decidió casarla con el número 4, también de naturaleza excepcional. Fue el origen de la llamada Orden Secundaria de los Medianes de Urantia. En un siglo se habían reproducido hasta alcanzar la cifra de 1984. En vida de Adamson, estos medianes secundarios prestaron igualmente inestimables servicios. El primogénito de Adán y Eva murió a los 396 años de edad, dejando a su muerte un valioso cuerpo de seres que se esforzaron por propagar la verdad. Los descendientes de Adamson y Rata mantuvieron una alta cultura por espacio de más de 7000 años hasta que fueron absorbidos por los sucesivos cruces con las tribus noditas y andonitas. Su principal centro estuvo ubicado en la región este del extremo sur del mar Caspio, cerca de Kopet-Dag, a escasa altura de los contrafuertes del actual Turkestán. Se encuentran los vestigios de lo que antaño fue el cuartel general de Adamson. En estas altas tierras, al pie de la cadena montañosa del Kopet,
4 ramas descendientes del primogénito de Adán sostuvieron durante largo tiempo otras tantas y florecientes civilizaciones. El segundo de estos grupos emigró hacia el oeste, extendiéndose sobre Grecia y las islas del Mediterráneo. El resto se encaminó hacia el norte y oeste, penetrando en la actual Europa con las razas mixtas de las últimas oleadas de andonitas e igualmente formaron parte de la invasión de parte de la India con los andonitas arios. ¿Qué sucedió con aquellos extraños hijos de Adamson y Rata? Los 16 medianes secundarios procreados por el primogénito de Adán y Eva, 8 hembras y 8 varones, eran capaces de generar, bien por la técnica sexual normal o por la unión psíquica de la pareja, otro median secundario cada 70 días. Cada una de esas parejas alumbró un total de 248 nuevos medianes. Existen 8 subgrupos de criaturas medianes secundarias que son designadas con letras. En el caso del primer grupo, reciben los siguientes nombres: ABC el primero, ABC el segundo, ABC el tercero y así sucesivamente. Los del segundo grupo se denominan con las siguientes letras: D, E, F el primero, etc. Sinué recordó entonces la presentación de Belcebú: soy ABC, el primero. Eso significaba que el jefe de los medianes rebeldes de la Torre de Amón era uno de los hijos excepcionales del primogénito de Adán y Eva. Tras el fracaso del plan de los hijos materiales, continuó la voz, los medianes primarios leales a Micael volvieron al servicio de la comisión de Melquisedec. Los secundarios, tras la muerte de Adamson, eligieron el manifiesto de la libertad. Solo 33 medianes secundarios permanecieron fieles a las ideas de Adamson y Rata y pasaron a depender de los nuevos síndicos planetarios. Los medianes secundarios que pasaron a engrosar las filas de la rebelión en Urantia fueron una continua fuente de desórdenes, llegando a influir en ocasiones las mentes y voluntades de humanos evolucionarios inferiores. Pero esas esporádicas posesiones que vosotros habéis calificado de diabólicas concluyeron con la llegada a Urantia del soberano del universo de Nevadón, Micael, y del espíritu de la verdad. Sinué recordaba las palabras de Belcebú a este respecto y en un intento por confirmar su veracidad insistió: ¿es cierto que desde Pentecostés las fuerzas del mal se hallan incapacitadas para penetrar o dominar las inteligencias humanas? Así es, en efecto, subrayó la voz del archivo, y es más, los 40.119 medianes primarios y los 873 secundarios que secundaron la rebelión fueron, a partir del triunfo del Cristo Micael, debidamente encarcelados. Entonces, exclamó Sinué, la Torre de Amón, una de las prisiones establecida por orden de los muy altos de Dencia, sede de la constelación. ¿Dónde se encuentra esta prisión?, repuso inquieto Sinué, pero la voz no respondió. Ahora comprendo, manifestó Nietib, por qué ha sido dicho que Micael
Nuestro Jesús de Nazaret liberó definitivamente al hombre del riesgo de la posesión del diablo y en lo más profundo de su alma, la hija de la raza azul dio gracias a Jesucristo. Ahora sí empezaba a intuir lo maravilloso y generoso de su aventura en Iurancha. Por primera vez desde que se iniciara aquel increíble y fascinante diálogo en la cámara acorazada de la fortaleza, la voz de los archivos de Iurancha se dirigió a Nietiv y en tono solemne le anunció: las maravillas del Cristo Micael no terminan ahí, Nietiv, hija de la raza azul violácea de Adán y Eva. Los medianes rebeldes, el diablo, Sinué seguía debatiéndose ante una vieja duda y decidió plantearla directamente. ¿Quién es entonces el diablo? ¿Estas criaturas, quizás los medianes? No, Sinué, replicó la voz. La figura del diablo o del demonio, tan extendida entre los humanos de Urancha, es otro mito ciegamente alimentado por muchas iglesias. Ni Lucifer, ni Satán, ni Caligastía guardan similitud alguna con esas grotescas caricaturas humanas. A pesar de sus errores, son seres de excelso resplandor. Dices que los medianes rebeldes han sido encarcelados. ¿Y qué ha sucedido con los leales? Las dos órdenes, primarios y secundarios, forman actualmente un único cuerpo de 10.992 criaturas. Los medianes unidos de Iurancha son gobernados alternativamente por el decano de cada una de las órdenes. Ambas clases, como sabes, son invisibles a los ojos de los humanos evolucionarios, no necesitando de alimentación o absorción alguna de energía para su supervivencia. Cuando se hallan al servicio de los mortales, pueden penetrar en el espíritu del trabajo, del descanso y de los juegos de dichos humanos. No duermen y no poseen poder de procreación sexual. En realidad, como sabéis, no son ni hombres ni ángeles, pero a causa de su naturaleza están y se sienten más próximos a la humana que a la espiritual. Pertenecen en cierto modo a vuestras razas y ellos lo saben. Esto les hace sumamente útiles para infinidad de misiones de estudio y conexión con los humanos. Los serafines guardianes de los mortales, por ejemplo, reciben un extraordinario apoyo de estos medianes a la hora de velar por nosotros. Como supongo que te interesa, te citaré los principales trabajos encomendados a dichos medianes leales. Los mensajeros disponen de nombres propios, forman un grupo reducido y aseguran las comunicaciones personales de una forma rápida y eficaz. Los vigilantes planetarios son los guardianes o centinelas del mundo del espacio. Cumplen importantes misiones como observadores de numerosos fenómenos de gran trascendencia para los seres sobrenaturales del reino. Patrullan por el dominio espiritual invisible de Urancha. Los llamados personalidades de contacto han sido dedicados al establecimiento de contactos con los humanos mortales. Ra, musitó el uranchiano, recordando a su perdido amigo, el disco. En efecto, Sinué,
subrayó la pluma de Tot. Y por último, existe un cuarto grupo de medianes denominados ayudantes del progreso. Son los más espiritualizados. Se hallan repartidos como asistentes de las diversas órdenes de serafines que actúan en grupos especiales sobre el planeta. A pesar de esta clasificación, los medianes primarios, por sus características, están más unidos a los seres celestes, sirviendo casi siempre de asociados y guías a los visitantes espirituales. Tienen más dificultades que los secundarios para comunicarse con los humanos evolucionarios y en consecuencia son estos los responsables de las misiones que tienen por objetivo a los mortales del reino. Estos 1111 medianes secundarios leales a Micael, aunque invisibles también a los uranchianos mortales, son de naturaleza corporal diferente a los primarios. Si los comparamos con los procreados por los 100 de Caligastía, los hijos de Adamson y Rata son de una naturaleza mucho más densa. Estas criaturas tienen cierto poder sobre las cosas del tiempo y del espacio, incluidos los animales del reino. Muchos de los fenómenos físicos atribuidos por los humanos a los ángeles han sido y son realizados por estos medianes secundarios. ¿Fenómenos? Intervino Sinué intrigado. ¿Qué fenómenos? Cuando los primeros apóstoles del Evangelio de Jesús de Nazaret fueron encarcelados por los ignorantes jefes religiosos de la época, manifestó la voz, un verdadero ángel del Señor abrió por la noche las puertas de la cárcel y los condujo fuera. Pero en el caso de la liberación de Pedro, ocurrida después de la ejecución de Santiago por orden de Herodes, fue un median secundario quien realizó el trabajo que los humanos atribuyeron a otro ángel. Sinué tuvo una súbita idea. ¿Son esas criaturas, los medianes, preguntó, los responsables de los llamados fenómenos de espiritismo? No, la negación fue rotunda como un trueno, y antes de que el uranchiano interviniera sentenció: los medianes, en general, no permiten a los humanos ser testigos de sus actividades físicas ni de sus contactos con el mundo material de Urantia. Jamás en toda la historia del planeta han quebrantado estas normas.